Hola, y en este vídeo voy a explicar el resto de las derivadas. En el último vídeo hice las derivadas de todas las funciones elementales y en este voy a hacer las derivadas de las funciones inversas de las trigonométricas. En otras palabras, tenemos el coseno de x, pues la inversa de esta sería el arcoseno de x, que es lo mismo que decir coseno a la menos 1 de x. Pero esto es importante que cuando te ponen esto es distinto a 1 partido de coseno de x, ¿vale? No es lo mismo, aunque o sea, una propiedad de las potencias es que un número elevado a un número negativo es ese mismo número, o sea, 1 partido de ese mismo número elevado al número al que estaba elevado, pero en positivo, ¿vale? Pero esto no se aplica aquí, ¿vale? Porque 1 partido de coseno de x es la secante de x. No es coseno a la menos 1 de x, ¿vale? Entonces, eh, bueno, está la de seno de x, que es el arcoseno de x, y la tangente de x, que es el arcotangente de x. Entonces, están todas estas funciones inversas trigonométricas, que no las he hecho porque am, se hacía demasiado largo el vídeo, y aparte no son en sí funciones elementales. Em, vale, en primer lugar estaría vamos a empezar por, yo que sé, el arcoseno de x. Bueno, sí, el arcoseno. Entonces, si tenemos una función que es igual al arcoseno de x, que es lo mismo que decir el seno a la menos 1 de x, ¿vale? Queremos saber la derivada, ¿vale? Pues, en primer lugar, vamos a empezar por escribir lo que tenemos. Lo voy a escribir con esta notación porque es un poco más fácil de ver. Y es igual a la inversa del seno de x. Entonces, si sabemos esto, sabemos también que si pasamos esto al otro lado, sabemos que el seno de y es igual a x. Solo hemos pasado el seno al otro lado, ¿no? Entonces, vale, ahora bien, sabemos esto, pero esto no nos da demasiada información para calcular la derivada. Pero lo que podemos hacer ahora es, voy a borrar esto para que me quepa, es hacer la derivada de todo. Hacemos la derivada de todo lo que tenemos aquí. O sea, hacemos la derivada con respecto a x, porque eso es lo que queremos la derivada con respecto a x de y. Hacemos la derivada con respecto a x de todo lo que tenemos aquí y la calculamos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el seno de y. Entonces, ¿aquí qué se aplica? Porque acordémonos que y es una función de x, ¿vale? Es y de x, es una función. Entonces, aquí lo que tenemos es el seno de y de x. ¿Y esto qué es? Una función compuesta. Son dos funciones. Entonces hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Y qué decía la regla de la cadena? Que sacamos el otro día. Era que la derivada de una función compuesta de f de g de x era f' con respecto, bueno, voy a ponerlo así, la derivada de f con respecto a g por la derivada de g con respecto a x. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esto mismo aquí, eso es una g. Vamos a hacer esto mismo aquí. Entonces, en primer lugar tenemos el seno de y. Pues tenemos que hacer la derivada del seno de y con respecto a y. Tenemos que hacer la derivada del seno de y con respecto a y. Y multiplicarlo por la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x. ¿Bien? Y por el otro lado tenemos simplemente la derivada con respecto a x de x, que eso es 1. ¿Vale? Entonces, la derivada de y del seno de y con respecto a y, ¿qué es? Pues esto es lo mismo que la derivada con respecto a x, solo estoy cambiando las x por y de el seno de x. ¿Y esto qué era? Esto era el coseno de x. Por lo tanto, aquí es exactamente igual, pero con y en vez de x. Entonces, hacemos esto aquí y tenemos que el coseno de x por la derivada de y con respecto a x
es igual a 1, ¿vale? Y esto es lo que queremos. Acordémonos que y' es solo otra manera, esto es una manera distinta de escribir la derivada de y con respecto a x, es exactamente igual. Y lo tenemos aquí. Pues, ¿qué vamos a hacer? Despejarlo. Uy, perdón, eso he puesto x, eso debería ser y. Lo vamos a despejar. Entonces, esto se pasa al otro lado dividiendo. De y de x sería 1 partido del coseno de y. Vale, entonces tenemos más o menos calculada la derivada de y, pero la tenemos, en vez de tenerlo con o sea, una variable que es x, tenemos una variable en y. Y eso no está muy bien, porque queremos la variable en función de y, o sea, que en función de x, queremos una x ahí, no una y. Entonces vamos a manipular esto un poco. Vamos a venirnos aquí. ¿Qué identidades trigonométricas no sabemos? Pues principalmente, bueno, la que vamos a usar ahora es que el coseno cuadrado de x, bueno, voy a poner alfa en vez de x porque hay muchas x y es por aquí. El coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa es igual a 1, ¿no? Entonces, si despejamos el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. Y ahora podemos despejar hasta el coseno de alfa haciendo la raíz cuadrada de esto. 1 menos seno cuadrado de alfa. Y aquí tenemos esto mismo. Entonces podemos despejar esto. Bueno, no despejar, sustituir esto haciendo 1 partido de raíz de 1 menos seno de y, perdón, seno de x. No, a ver, seno de y, no seno de x, al cuadrado. Acordémonos que escribir seno de y al cuadrado es lo mismo que poner seno al cuadrado de y. Esto es exactamente igual. Eso es una manera de escribirlo solamente. Entonces, ahora aquí tenemos esto. ¿Qué más sabemos? ¿Qué sabemos sobre el seno de y? Pues tenemos aquí escrito que el seno de y es igual a x. Que el seno de y es igual a x. Y aquí ¿qué tenemos? El seno de y al cuadrado. Entonces aquí es igual esto a 1 partido de la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y ya está. Ya está. Esta es la derivada de el arcoseno de x. Y el procedimiento, bueno, lo voy a hacer por si acaso. Pero es exactamente igual para hacer el arco coseno de x. Entonces, si hacemos el arco coseno, y es igual al arco coseno de x, que es igual al coseno a la menos 1 de x. Si ahora despejamos la x, bueno, lo voy a escribir aquí de nuevo. Si ahora despejamos la x, nos queda que el coseno de y es igual a x. Hacemos la derivada de todo. Derivada de todo. Aquí no me cabe, pero... Vale. Y lo mismo, aquí usamos la regla de la cadena. Y nos queda menos seno de y por dy de x es igual a x. A 1, perdón, no a x. Y si ahora despejamos la derivada de y con respecto a x, nos queda que es igual a menos 1. Solo he pasado el menos del denominador al numerador del seno, partido del seno de y. Y ahora hacemos exactamente el mismo proceso. Antes teníamos que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa era igual a 1. Ahora en vez de despejar el coseno, despejamos el seno. Seno de alfa sería igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Vale? Y ahora hacemos esto aquí. La derivada de y con respecto a x es igual a menos 1 partido de raíz de 1 menos coseno de y al cuadrado. Y esto, si sustituimos usando esto de aquí, lo usamos aquí, menos 1 partido de raíz de 1 menos x al cuadrado.
Y esta es la derivada del arcoseno de y. Bien, no es demasiado complicado, es solo hacer 4 pasos de derivar y ya lo tienes. Entonces, ahora vamos a hacer, por último, la derivada de el arcoseno, perdón, arcotangente de y, de x. El arcotangente de x, no de y. Me estoy liando ya con tantas y's y x. La derivada del arcotangente de x. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que antes, que la tangente de y es igual a x. Hacemos la derivada de cada lado. La derivada con respecto a x. Aquí usamos la regla de la cadena. Y nos queda que esto es 1 partido de coseno cuadrado de x. Si no sabéis esto, está en el último vídeo. Por la derivada, perdón, no, x. Y partido de y de x. Y esto sería igual a 1. ¿Vale? Otra vez, despejamos dy de x. Dy de x sería igual a... Esto pasa aquí multiplicando coseno cuadrado de y. Vale, entonces, a lo mejor ahora estaríais pensando en usar lo mismo que antes, porque ahora tenemos coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1. Y ahora encima tenemos el coseno al cuadrado, menos pasos que hacer. Pues no, porque antes teníamos que el coseno y el seno de y eran igual a x, pero ahora tenemos que la tangente de y es igual a x. ¿Y qué es la tangente? La tangente de alfa es el seno de alfa partido del coseno de alfa. O sea que no queremos usar esta propiedad. Queremos hacer una división. Queremos tener algo dividiendo. Pues vamos a hacer dividir entre 1, ¿no? Vamos a dividir entre 1. A nadie le dolió nunca dividir entre 1, pues vamos a hacerlo. Y en realidad, ¿qué es 1? ¿Qué acabamos de escribir aquí? No sé por qué lo he tachado. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces, coseno cuadrado de y partido de, cambiamos este 1, coseno cuadrado de y más seno cuadrado de y, ¿no? Ahora esto, si tenemos esto de aquí, se va pareciendo un poco más a esto de aquí. Te lo tenemos al revés, pero bueno, se está pareciendo un poco más. Y ahora vamos a dividir todo entre coseno cuadrado de y. O sea, vamos a multiplicar todo por 1 partido de coseno cuadrado de y. Dividir todo entre coseno cuadrado de y, ¿vale? Esto es lo mismo que decir multiplicar por 1, porque esto se simplificaría con esto y nos daría 1. Pero no queremos hacer eso, queremos multiplicar todo por esto. Entonces, coseno cuadrado de y partido de coseno cuadrado de y es 1. Aquí arriba nos queda 1. Aquí abajo, coseno cuadrado de y partido de coseno cuadrado de y nos queda 1. Y por último aquí nos queda más seno cuadrado de y partido de coseno cuadrado de y. Ajá, esto aquí abajo, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces, esto sería 1 partido de 1 más. Lo voy a escribir así para que se vea un poco más fácil. Coseno de y todo al cuadrado. ¿Y esto qué es? Esto es la tangente de y. Entonces, todo esto sería, si usamos esto de aquí, lo usamos aquí, nos quedaría 1 más x al cuadrado. Y esta es la derivada de arcotangente de x. En realidad son muy pocos pasos los que tienes que hacer para llegar a la conclusión de por qué estas derivadas son así. Y este paso de tener una ecuación y derivar los dos lados se usa bastante y es bien tenerlo en mente para algún otro problema que pueda salir en el futuro. Y luego a partir de estas propiedades es fácil sacarse el arco secante de x y el arco cotangente de x, porque estos son solamente 1 partido de cada uno de los equivalentes, ¿no? 1 partido de coseno, 1 partido de seno y 1 partido de tangente.
Entonces solamente tienes que pensarlo de esta forma y te sale de la misma manera haciendo exactamente lo mismo. Y pues esto era todo lo que quería explicar en este vídeo y ya está.